Vale, bajo el azul, el verde, 2 a la derecha. Vale, y el amarillo. ¡Ah! Un cubo de Rubik. ¿Hacía que no veía uno? ¿Qué? ¿Has visto? Ya lo has resuelto por lo que veo. No. Resolverlo es lo último. Yo primero estoy calculando los pasos antes de empezar, pero creo que ya lo tengo. Déjame, mira. Veremos a ver, no sé yo. Primero por aquí, vamos para allá y... ¡Ostras! ¿Y ahora cómo vuelvo? En el capítulo de hoy hablaremos de la importancia de los estudios, pero de los medioambientales. ¡Oh! Menos mal, pensaba que tenía que tirarlo. Hola a todos, soy Pilar y él es Eli. Bienvenidos al último capítulo de Conexión a Tierra de esta segunda temporada. Hoy vamos a comentar la importancia de los estudios, no unos estudios cualquiera, sino los de impacto medioambiental que sirven para proteger y preservar nuestros entornos naturales. España es uno de los países punteros en este tipo de proyectos, convirtiéndose en un referente a nivel mundial gracias al compromiso de expertos de entidades públicas y privadas que cada día trabajan en este ámbito. Hoy lo descubriremos. La planta solar de Zurbarán, en Cáceres, se ha convertido en la primera instalación renovable de España que cuenta con autorización medioambiental para realizar un proyecto de investigación y cultivo de plantas aromáticas en 10 hectáreas entre paneles solares, con el apoyo de la Unión Europea. Y también conoceremos el caso de la planta de Centurión, que hoy tiene todos los elementos para ser un vergel de referencia para la protección de la biosfera. Allí reptiles, rapaces, murciélagos y hasta arqueólogos conviven. Pero primero vamos a consultar a los ciudadanos cuánto saben sobre la consultoría medioambiental en La Calle Pregunta. ¿Qué es una consultora ambiental? Te doy 3 opciones. Alguien que se dedica a valorar si en los locales musicales hay buen ambiente, alguien que se dedica a valorar si los miembros de una familia se llevan bien, o es una empresa que se ocupa de evaluar si se siguen todas las normas medioambientales. Tercera opción. Tercera. La C, sin duda. La C. ¿Quién es el consultor ambiental de casa? ¿Quién se preocupa de que se recicle y de que no se maten demasiados bichos? Mi mujer me gana un poco. Mujer más que tú. Sí. Tú también, ¿no? Sí. En mi casa el consultor ambiental soy yo. Controlo mucho el uso de agua. Sí, señora. Todos. Yo. Pues creo que todos es algo que se maneja dentro del hogar. ¿Pasarías una consultoría medioambiental en casa? Vamos, con nota. Con nota, muy bien. Sí. ¿Tienes algo que confesar? No, matar mosquitos, hombre. Una pregunta de medio ambiente, ¿vale? ¿Cuál es el porcentaje de agua dulce en el planeta? Una quinta parte, quizá. No sé, un 60%. Agua dulce, yo creo que deben estar a 1 o 10. Poco, no sé, el 10%. De agua dulce, nada, un 1%. Entre un 0,5 y un 3. Bienvenido, Íñigo. Oye, eres el presidente de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental. El nombre es muy descriptivo, pero cuéntanos un poco, ¿a qué os dedicáis? Bueno, la nuestra es una asociación muy pequeñita, es muy específica, nos dedicamos al desarrollo, ese es nuestro fin social, el desarrollo de la evaluación de impacto como herramienta de protección al servicio de la sociedad. Nosotros lo que hacemos es intentar que la herramienta que es la evaluación de impacto ambiental se desarrolle en su máximo y que consiga ser lo más eficaz posible, como herramienta de mejora de proyectos que se someten a evaluación de impacto ambiental. Cualquier proyecto industrial sabemos que tiene sus desafíos, ¿no? A la hora de desarrollar, sobre todo, un proyecto que tiene que cumplir unas ciertas medidas medioambientales, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos desafíos? Vamos a ver, el desafío, como digo, es mejorar el proyecto. Y mejorar el proyecto siendo conscientes de que todos los proyectos impactan. Al final, el proyecto de impacto cero no existe. Lo que tenemos que intentar siempre es conseguir optimizar los impactos beneficiosos, que son muchos, y minimizar o evitar los impactos negativos. Ese es el juego de equilibrios con el que trabajamos en evaluación de impacto. Y también usáis técnicas predictivas, ¿no? ¿En qué consisten estas técnicas? Sí, la evaluación de impacto siempre se aplica a proyectos en fase de desarrollo, es decir, no a proyectos ya desarrollados. Esos serían los sistemas de gestión medioambiental. Nosotros lo que hacemos es analizar 2 cosas, el proyecto y en el entorno en el que se pretende ubicar. Un mismo proyecto en 2 entornos distintos puede provocar impactos muy diferentes. Vale. Igual que en un entorno concreto, diferentes proyectos le van a ocasionar impactos diferentes. Entonces, el casar esa información, la información del proyecto, con la información del territorio sobre el que se plantea, es lo que hacemos y ese análisis es con lo que intentamos determinar los impactos potenciales, los evaluamos, los cuantificamos
y con ellos intentamos evitarlos. Estos análisis, como bien dices, os ayudan a tomar mejores decisiones, pero ¿cómo os han servido de ayuda para implementarlos también en lo que son los proyectos de evaluación de impacto medioambiental? Sobre todo nos basamos en análisis de distintas alternativas. La alternativa puede ser no hacer nada, frente a hacer distintos tipos de proyectos, y a lo mejor el resultado es no hacer nada, porque vemos que no hay un proyecto, una alternativa de proyecto cuyo impacto sea asumible o que sea beneficioso. Hay muchos proyectos que obtienen declaración de impacto ambiental negativa, significa que el impacto se considera que es crítico, inasumible por el entorno en el que se plantea, y no se autoriza, no consigue el permiso ambiental. El permiso ambiental es absolutamente necesario, es vinculante y es preceptivo, es decir, no hay un proyecto que se autorice en España que deba ser sometido a evaluación de impacto ambiental sin haberse superado el trámite de evaluación de impacto. Y en ese trámite los proyectos sufren muchísimas modificaciones, desde que nos plantean el proyecto en su concepto inicial hasta que sale de los despachos de la administración, que al final son los que aprueban los proyectos, sufre muchas modificaciones en cuanto a la tecnología, en cuanto a su capacidad, en cuanto a su magnitud, a la ubicación. Hay veces que se modifica la ubicación, es decir, que sufre un proceso de mejora en términos ambientales considerable. Oye, ¿y cómo se supervisan estas técnicas, estos estudios para que se hagan de manera correcta y efectiva? El mejor de los exámenes es que todos estos estudios salen a información pública. Entonces, la supervisión es de la sociedad en su conjunto. Aquí hay muchos agentes implicados. El primero es el promotor que desarrolla un proyecto. Hay unos técnicos que le hacen sus estudios de impacto ambiental, otros técnicos proyectistas que hacen los proyectos. Está la administración, el órgano ambiental de la administración competente, que es el que recibe toda esa documentación y lo evalúa. Están las universidades, estudiosos, academia, que son los que desarrollan nuevas técnicas, nuevas metodologías de evaluación, pero luego todo eso sale a información pública. Entonces la sociedad en su conjunto también tiene la posibilidad de evaluar qué proyectos se plantean y presentar alegaciones que pueden ser favorables, no suele ser común, pero sí en contra. Y muchas veces esas alegaciones en contra te abren los ojos para modificar otra vez el proyecto y evitar impactos que a lo mejor se te habían pasado en tu análisis técnico previo. Íñigo, gracias al trabajo de asociaciones como la tuya y gracias también al trabajo de técnicos especializados en medidas medioambientales, conseguimos resultados como la planta solar de Centurión, que es un oasis de biodiversidad. Os lo quiero enseñar. Estamos en la planta solar de Centurión, en la provincia de Badajoz, y estamos con Juan Abad, responsable de medio ambiente en las plantas fotovoltaicas de Endesa. Juan, ¿qué tal estás? Cuéntanos dónde nos has traído y sobre todo en qué consiste tu trabajo como responsable de medio ambiente. Estamos en la planta fotovoltaica de Centurión, es una de las últimas plantas de generación que hemos puesto en funcionamiento y mi trabajo consiste básicamente en supervisar que cumplimos todos los requisitos ambientales que se nos exigen en nuestros permisos y que tenemos en el mejor estado de conservación nuestras plantas. ¿Cuáles son algunas de las medidas medioambientales que tenéis que tomar cuando se desarrolla un proyecto de instalación de una planta fotovoltaica? Bueno, en la fase de construcción la principal medida se basaría en supervisar el movimiento de tierras durante la construcción y en llevar a cabo una correcta restauración del terreno tras la construcción y además de implantar todas aquellas medidas que se nos han exigido, como pueden ser medidas de fomento de la biodiversidad, nidos, posaderos, charcas, etc. Estamos en un espacio lleno de energía, pero también lleno de vida. Tenemos aquí detrás una charca alucinante y un espacio en donde vemos una biodiversidad brutal. Cuéntanos acerca de qué medidas se toman una vez que la planta está instalada para fomentar esa biodiversidad. Bueno, este es un buen ejemplo. Tenemos aquí una charca que estaba ya antes de la construcción de esta instalación y entonces aquí directamente ya en el permiso nos recoge que tenemos la obligación de conservar esta charca y además, si cabe, vamos a intentar fomentar la biodiversidad en la misma mediante la instalación de posaderos, de nidos, de refugios para artrópodos y para anfibios y reptiles. ¿Cuáles son algunas de las especies que podemos encontrar si nos acercamos a esta charca? Bueno, además de todo tipo de anfibios que anidan y se reproducen en la charca, también nos encontraremos reptiles y nos encontraremos además quirópteros y aves que la usan como cazadero, puesto que hemos puesto precisamente nidos. ¿Qué le dirías a la gente del campo, a la gente del entorno rural que piensa que donde hay placas deja de haber vida? Bueno, pues lo primero que le diría es que la convivencia entre la generación renovable y el sector primario, el mundo rural, es posible.
que aquí tenemos un claro ejemplo, puesto que simplemente ya el mantenimiento de la planta y el control de la vegetación lo hacemos con pastores locales y con ovejas, pero que además estamos desarrollando otra serie de iniciativas como son la agrivoltaica, la introducción de cultivos dentro de los paneles solares o incluso la instalación de apiarios solares en nuestros campos. Muchas gracias, Juan, por contarnos todo acerca de las medidas medioambientales que son necesarias tomar para conservar un espacio como este y sobre todo gracias por enseñarme esta planta solar que creo que hasta ahora ha sido la más bonita que hemos visto. Es un honor conocer proyectos así y sobre todo ver cómo empresas como Endesa se molestan en mantener los espacios como eran, pero integrándolo con la producción de energía renovable, así que encantada de estar aquí. Bueno, ¿quién imaginaría una charca así en medio de placas solares? La verdad es que impresiona verlo y sobre todo gusta ver, ¿no?, que se conserva la biodiversidad allí. Esto lleva muchísimo trabajo detrás y Juan me lo comentaba, pero quiero que me digas tú, Íñigo, ¿cuántos trabajadores pueden implicarse en un proyecto así? Bueno, un proyecto como este lleva un montón de distintos gremios, dejando al margen los gremios, digamos, constructivos, los montadores de estructuras, los montadores de placas, electricistas, operarios de maquinaria de obra civil. A nivel ambiental hay vigilantes ambientales, hay especialistas en aspectos concretos, en herpetofauna, en quirópteros que habéis mostrado en el vídeo, ornitólogos, gente que hace inventarios de fauna, y luego a nivel de patrimonio histórico-artístico, arqueológico, hay arqueólogos que comprueban in situ cada vez que hay movimiento de tierras, que si aparece algún tipo de resto arqueológico se para la obra y se hace un estudio adicional sobre eso. O sea que hay muchos gremios, muchos especialistas trabajando en obras de este tipo. Algo conocemos, ¿no?, de la arqueología y los parques solares, que tuvimos un capítulo en la primera temporada. Oye, Íñigo, y también has comentado que llevas más de 30 años, ¿no?, en este sector, pero aunque eso es así, esto de los estudios medioambientales es relativamente nuevo. Cuéntanos un poco, ¿cuándo empiezan estos estudios? Pues mira, es una disciplina científico-técnica muy joven. La primera vez que se habló a nivel mundial de evaluación de impacto ambiental fue en el año 69, cuando se aprobó la NEPA norteamericana, que es la Ley de Protección Medio Ambiente de Estados Unidos, que entró en vigor el 1 de enero de 1970. O sea, la evaluación ambiental como instrumento científico-técnico lleva 55 años. Puede parecer mucho, pero claro, Pues si nada. pensamos que los estudios botánicos o de zoólogos, los egipcios ya los hacían hace 3.000, 4.000 años, pues vemos que es una cosa muy joven. Y eso lo que nos lleva es que es una técnica también muy cambiante. Vamos aprendiendo día a día conforme se desarrollan nuevas metodologías de estudio, de análisis, y estamos todos aprendiendo todos los días. Hacéis especial hincapié en que sois una herramienta de protección ambiental al servicio de la sociedad. ¿Cómo entiende la sociedad esto de los estudios medioambientales y sobre todo lo valora? Mira, nosotros hacemos una especie de paralelismo. Nosotros decimos que tenemos un pacto no escrito a tres partes: el promotor, la administración y nosotros los ambientalistas, para conseguir los mejores proyectos posibles y de esa manera servir a la sociedad, en el sentido que esa sociedad es la que va a disfrutar de un entorno más saludable, de un desarrollo más sostenible. Poco a poco va calando y la gente se va dando cuenta que los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental realmente mejoran. Y si investigas un poco en cómo se plantean inicialmente los proyectos a cómo se desarrollan posteriormente, una vez que obtienen el permiso, te das cuenta que hay diferencias muy significativas. Ya he dicho antes, de tamaño, de ubicación, de tecnologías. Y eso para nosotros es muy gratificante, ver cómo te presentan un proyecto inicial y cómo finalmente es aprobado de una manera mucho más adecuada al entorno en el que se va a desarrollar, con muchos más impactos favorables y muchos menos negativos. Es, como digo, muy gratificante profesionalmente. Y además no solo trabajáis en el propio estudio medioambiental, sino que mantenéis una mejora, ¿no?, o una intención de mejorar esos procesos. ¿Cómo se mejoran esos procesos en el día a día? Como digo, es una técnica muy joven. Entonces hay un montón de equipos en las universidades, departamentos de medio ambiente o específicos de evaluación ambiental, desarrollando nuevas metodologías. Pero a nivel ya de proyectos concretos o de procedimiento en concreto, nosotros no nos limitamos solo a lo que es la fase previa de análisis ambiental antes de que se desarrolle el proyecto. Hablamos siempre de 4 fases: la fase de proyecto, cuando se está desarrollando todo lo que es la actuación; la fase de obra, que es cuando se hacen los trabajos en el campo; la fase de funcionamiento, que dependerá de la vida útil del proyecto, puede ser más tiempo, en una renovable puede ser 30 años, 40 años, con lo cual es mucho tiempo; y luego la fase de desmantelamiento. En todas esas fases se hace un seguimiento ambiental de la obra, de la actividad, de manera que ponemos en juego 2 cosas. ¿Qué buscamos? Primero, si se nos ha escapado algún impacto que en la fase de evaluación previa, por lo que sea, no lo hemos detectado,
y luego vemos que aparece implementar nuevas medidas correctoras para intentar corregirlo. Y por otro lado, evaluar los impactos que sí que habíamos analizado y sí que habíamos previsto y les hemos aplicado medidas correctoras, comprobar la eficacia de esas medidas correctoras por si hay que aumentarlas, modificarlas, etcétera. Antes de terminar, esto que comentas de medidas correctoras me suena a mí de la carrera. Yo sé que para hacer un proyecto hay que tener en cuenta medidas preventivas, correctoras y luego compensatorias. ¿Nos puedes explicar muy brevemente qué es cada una? Ya nos has explicado las correctoras, pero también las otras, y sobre todo darnos ejemplos de qué son cada una. Hablamos siempre de 3 tipos de medidas, las preventivas, las correctoras y las compensatorias. Las preventivas, como su nombre indica, lo que pretenden es prevenir el impacto, es decir, evitar que el impacto se produzca. Por ejemplo, si al hacer el análisis de impactos detectamos que hay unos restos arqueológicos en una ubicación concreta, la planta se mueve y al moverla no se afecta a ese yacimiento arqueológico, hemos evitado el impacto. Eso es una medida preventiva. Medida correctora es aquella que aplicamos, no podemos evitar el impacto, pero aplicamos medidas para corregirlo en la medida en la que podamos mitigarlo o, si es posible, evitarlo corregirlo una vez que se ha producido. Por ejemplo, cuando hacemos una afección a la vegetación, porque no lo podemos evitar, bueno, pues una vez que se desarrolla la obra, volvemos a replantar la vegetación que había, hemos corregido el impacto. La compensatoria es cuando no podemos evitarlo de ninguna manera ni corregirlo, y entonces lo que hacemos es compensarlo en otro sitio, ese mismo factor ambiental o incluso con otro factor ambiental. En plantas fotovoltaicas, pues es muy común las medidas compensatorias de mejora de hábitat, por ejemplo, para aves. El hábitat de unas aves concretas que utilizaban el espacio donde ponemos la planta fotovoltaica, se lo vamos a eliminar al poner las placas. Bueno, pues hacemos una medida compensatoria, es que les compensamos mejorando otro espacio para que puedan irse esas aves a otro sitio, mejorándolo. Es decir, lo que podía tener una calidad ambiental de 5, pues les vamos a preparar otro sitio con calidad ambiental de 10. Entonces ya conseguimos un impacto favorable. Conociendo estas medidas efectivamente que un poco se plantean al inicio del proyecto, ¿no? Luego, ¿qué se hace? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando he estado con Juan allí en Centurión, me decía que él, como responsable medioambiental de esa planta, había observado que los pastores, por ejemplo, llegaban a esa charca con las ovejas y bebían de esa charca. Iban a tener que cerrar esa charca para que las ovejas no beban de ahí y luego pues habilitar abrevaderos para esas ovejas. Eso son cosas que se ven después, ¿no? ¿Cómo es esta vigilancia posterior a la instalación del proyecto? Pues mira, se hace un seguimiento de todo lo que es la evolución de los factores ambientales a lo largo de la vida útil del proyecto, haciendo especial hincapié en aquellos factores ambientales más susceptibles de ser impactados, que eso se ha detectado en la fase de evaluación de impacto. Por ejemplo, por ponerte ejemplos concretos, se suele hacer seguimiento de la evolución del suelo. Se analiza el suelo, cómo estaba al principio, y luego dentro de la planta cómo va evolucionando a lo largo de los años, cogiendo un testigo que es fuera de la planta, en una parcela al lado, y entonces se compara qué suelo está evolucionando mejor, la de fuera sin planta solar o la de dentro con planta solar. Lo mismo, por ejemplo, para la biodiversidad, y se hacen análisis pues, de densidad de avifauna, densidad de murciélagos, de quirópteros, de herpetofauna, anfibios, cuando tienes charcas de este tipo, se hacen mediciones de invertebrados, y todo eso se suele comparar lo que ocurre dentro de la planta con parcelas testigo que hay en el exterior, y así ves la evolución de unas y de otras. Oye, a mí me ha sorprendido un montón ver todo lo que hay detrás de un estudio de impacto ambiental, ¿no? El antes, el durante, el después, y sobre todo lo que se lleva a cabo y todo lo que se mueve antes de una actuación en el medio ambiente. Íñigo, has demostrado ser todo un experto, pero ahora te vamos a poner un poquito más a prueba en el juego. Bueno, a estas alturas ya sabéis cómo funciona esto, pero vamos con el último juego de la temporada. Íñigo, ¿estás listo? Estoy listo. Te explico. Pueden salirte 3 opciones cuando uses el pulsador. Acaba la frase, verdadero o falso o cuestionario express. Suerte y adelante. Vale, vamos con acaba la frase. ¿Preparado? Preparado. Uno de los beneficios del cultivo agrivoltaico para las especies endémicas es la ausencia de... Pues por ejemplo la ausencia de pesticidas, la ausencia de productos fitosanitarios, es decir, es un cultivo que se hace sin añadir ningún tipo de productos artificiales. Efectivamente, totalmente natural. Siguiente frase. Las consultorías medioambientales se dedican a muchas cosas, pero vamos, básicamente a estudiar los proyectos que se van a desarrollar en el entorno, analizar ese entorno y habilitar las medidas correctoras, protectoras, compensatorias para mejorar el proyecto. Muy bien, muy interesantes y muy necesarios, ya lo hemos visto. Aparte de generar miel sin huella ambiental, las abejas de los apiarios en parques renovables son útiles para...
Pues igual que en cualquier otro sitio, para polinizar las plantas propias del parque fotovoltaico, pero también las plantas de todos los cultivos de los alrededores. Para tener una cubierta vegetal fuerte y ayudar también a los agricultores de alrededor. Eso es. 10 hectáreas de plantación equivalen más o menos a X campos de fútbol. Pues a unos 20 campos de fútbol. Efectivamente. 20 campos de fútbol. Bueno, y vamos con la última. A quien buena placa solar se arrima, buena... Pues diría buena sombra le cobija, pero en este caso buena energía limpia aprovecha. Sí, señor. Hemos reversionado el refrán Sí. español, ¿eh? Íñigo, muchísimas gracias por venir, sobre todo por contarnos todo lo que hay detrás de la instalación de proyectos de energías renovables y concienciación medioambiental. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicar un poquito mejor lo que es la evaluación de impacto ambiental. Gracias. Los estudios de impacto medioambiental son el pilar sobre el que empezar a construir proyectos sostenibles y respetuosos con el entorno. Y no solo eso, también son útiles para que la convivencia de nuestras fuentes de energía renovable sea real con el medio ambiente, favoreciendo flora y fauna. Para alcanzar este objetivo, primero debemos analizar, estudiar y buscar soluciones sostenibles a los desafíos del futuro. Y ahora sí, llegamos al final de esta segunda temporada. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Esperamos que hayáis disfrutado, aprendido y sobre todo que hayáis podido tomar conciencia de cómo las energías renovables y los entornos rurales pueden convivir y prosperar. ¿Nos vemos en la próxima? Prevenir, corregir y compensar para conectar. Aquí, en Conexión a Tierra.